La ley del 82 regulaba de forma uniforme las políticas lingüísticas de toda la Administración, al margen de su realidad. Antes había una pauta única para todos, ahora será cada administración pública, cada ayuntamiento la que fije el conjunto de reglas que regirán la utilización de las lenguas. Este nuevo decreto deja en manos de cada ayuntamiento la utilización del euskera tanto a nivel interno, en las relaciones laborales, como en los servicios públicos. Esto supone un compromiso de los ayuntamientos para incentivar el uso del euskera, teniendo en cuenta que es la administración más cercana al ciudadano. Un compromiso especial para dinamizar el uso del euskera, tanto en el ayuntamiento como en su municipio. En los órganos de gobierno, servicios públicos, en sus relaciones con otras administraciones, documentos, actos públicos, rotulación e incluso en la contratación administrativa. Eso sí, garantizando siempre el derecho de la ciudadanía a elegir el idioma con el que quiere relacionarse con la administración pública, y eso hay que respetarlo inexorablemente. Para ello, cada ayuntamiento deberá conocer su realidad lingüística y en base a ello hacer una planificación. Será cada ayuntamiento de Euskadi el que establezca, de acuerdo a su realidad sociolingüística y a sus acuerdos políticos, los objetivos a cumplir en el municipio. Los ayuntamientos deberán adaptarse digitalmente a la nueva realidad y este decreto acaba con la judicialización de muchos de los casos relacionados con la política lingüística.